Listo, estamos grabando. Del equipo de trabajo, de la SOE de la Horta y de toda la producción y sistema ejecutivo, damos la bienvenida a un invitado internacional quien tenemos el gusto de que en esta oportunidad haya tenido a bien recibirnos, quien es la persona de don Francisco Mendoza, quien es economista de profesión, a su vez director ejecutivo de Libre Razón. En el 2016 fue becario de la Mises University y fue director de jóvenes de Creo Pichincha. Bienvenidos. Hola, Yohei, un saludo para todos quienes nos ven y muchas gracias por la invitación. Sí, la convocatoria fue para comentarle de que a nuestra visión la política tiene que interesarse en espectáculo y Correa tuvo una forma de hacer política muy desdenable, en el sentido en que la crítica debe venir a partir de ese costo político que trae el populismo, o sea, las consecuencias que este tiene, por un lado, para la democracia y por otro, hacia sus instituciones. Por ejemplo, uno puede comenzar a estudiar las consecuencias de gobiernos desde Perón, desde nefasto Chávez, pasando por la Bolivia de Evo, y si uno empieza a ver de manera concatenada y el balance de cada uno de esos gobiernos, vemos que es negativo, en el sentido que condujeron al desmantelamiento o la perversión de las instituciones democráticas y, como es sabido en todos esos casos, manipularon las Cortes Supremas, las cámaras legislativas, y en el caso peruano, tras esa ruptura institucional del año 1992, no solamente lograron que nada pudiera frenar la actuación del Ejecutivo. Totalmente, Yohei, y sabes que a tu comentario partamos por los resultados de todos estos gobiernos. Acabo de escuchar que la diáspora venezolana es la más grande, o la segunda más grande después de aquella ocurrida en la Segunda Guerra Mundial, superando actualmente a la de Siria. Es decir, el gobierno venezolano ha generado que su propio pueblo se vaya de su nación en una cantidad o en una dimensión más grande de lo ocurrido en Siria. Y ojo, teniendo Siria una guerra. Entonces, partamos del resultado que tenemos hoy para atrás. ¿Por qué se da este resultado de tanta gente venezolana, por ejemplo, saliendo de su país eh, con un índice de miseria tan alto? Venezuela ganando el último lugar, es decir, el país con más miseria del mundo. Y es precisamente por lo que tú mencionas que se da en esa raíz del mal llamado socialismo del siglo XXI que germina en Venezuela y extiende sus brazos por distintos países de la región, como la misma Bolivia, como fue el caso o es el caso de Ecuador, como Perú en una medida diferente. Yo en Perú afortunadamente no veo ese brazo eh, tan insertado en el país, pero ahora con los candidatos que tiene, sobre todo con Castillo, pues se puede, se puede extender y claro, vemos los resultados en la misma México, en la misma Argentina, y todo nace por algo que nosotros lo escribimos acá, y me permito mostrar el libro que se llama Crónicas del socialismo del siglo XXI, porque cuando uno revisa eso, uno ve cómo esa ideología o la intención de estos gobiernos fue tomarse todas las instituciones y acaparar todo el poder. Y obviamente eso en qué deriva, en que tu población se tenga que ir porque ya no tiene margen para nada, no tiene cómo vivir, no tiene libertad de expresión, no tiene libertad de absolutamente nada, hasta llegar al punto en que no tiene cómo sobrevivir, no tiene medios de vida. Y eso es algo que ha generado este socialismo del siglo XXI y que en algún momento, gracias al populismo y lo bien que lo vendieron, pues pensamos que era la respuesta correcta. Lamentablemente, gran parte de la población permanece idiotizada por ese discurso buenista, hipócrita, falciario, de esa izquierda neomarxista que en partidos como en nuestro país, Juntos por el Perú, Frente Amplio,
en este caso de Pedro Castillo, con el famoso lapicito, que ellos vemos que no solamente quieren apropiarse del país a base de chantaje, sino que además hay que saber y hay que delimitar en verdad la verdadera visión geopolítica de gobierno, planes, matrices de este tipo de personajes. Y hay que tener mucho cuidado porque yo les voy a contar el caso ecuatoriano. Llegan estos personajes con un halo de aparente moralidad y de aparente buenas intenciones, de que quieren obrar bien y por quien realmente están trabajando es el pueblo. Y obviamente con ese discurso logran convencer a una mayoría, pero hay que tener muchísimo cuidado. Yo no creo que podamos calificar como una idiotización de las personas. Yo no creo eso. Yo creo que encontramos una población muy descuidada, que ha sido muy maltratada durante años, con gobiernos que no han sabido ejercer su verdadero rol. Y si le sumas a eso unos altos índices de corrupción, pues la gente está cansada también. La gente dice, basta, yo necesito optar y votar por un gobierno diferente. El problema está en que vienen este tipo de personajes, aprovechan el discurso y se insertan en la matriz política con buenas intenciones en un comienzo, pero cuando empiezan a ejecutar su plan, ya después ven que se les va de las manos y ya no basta con ayudar a la gente, sino que tienes que tomarte el poder electoral, porque ya no te bastan 4 años, tienen que ser 8, entonces tienes que ganar la reelección y después ya no basta con la reelección, sino que tienes que quedarte en el poder para que los otros no investiguen lo que tú hiciste mal. Entonces tienes que cooptar el poder electoral, después tienes que cooptar la justicia también, porque no te conviene que te metan preso. Ah, y claro, al final esto es una bola de nieve que va creciendo y termina en que una desinstitucionalización eh, tremenda. Y se apropian de las necesidades genuinas de las personas para llegar al poder. Y al menos en el Ecuador, yo les advierto a nuestros hermanos peruanos, sí, en algún momento se redujo la pobreza extrema, mucho fue por los recursos que tuvimos, pero eso no es sostenible. Eso no es sostenible y no tuvimos políticas sustentables y sostenibles para que en el día de hoy estemos mejor. Entonces, de socialismo del siglo XXI nada, de socialismo mucho menos y de buenas intenciones prácticamente ninguna. Así que una buena advertencia para mis amigos peruanos que nos escuchan, voten muy bien en su segunda vuelta. Nosotros podemos decir que el caso concreto ecuatoriano se ha podido caracterizar, por un lado, por la inestabilidad del sistema de partidos y, por otro, la debilidad estructural del Estado ecuatoriano. ¿Qué queremos decir con ello? Que desde el regreso de ustedes a la democracia, que fue alrededor del año 79, salvo el régimen liderado por el nefasto Correa, que fue casi una década, vemos que el sistema de partidos políticos ha mostrado altamente inestable y no ha logrado consolidar su representatividad y, peor aún, fortalecer los rendimientos de las políticas públicas. Como usted bien nos comenta, hay una barrera de entrada en el sistema de partidos que es baja. Los distintos líderes políticos que se han presentado antes de la figura de Lazo prácticamente quisieron acceder a la presidencia creando nuevos partidos, pero sin realizar propuestas políticas atractivas. Y eso conllevó a que cada vez más el gobierno de Correa, con sus graves dificultades, debido a esa posibilidad de poder, por un lado, reinsertarse, o sea, reincorporarse al mercado, ganaba de manera consuetudinaria. Yohei, tú tienes el cuadro muy claro, tú tienes el panorama ecuatoriano muy claro. Partamos de algo. Rafael Correa también se fue en contra de los partidos tradicionales del Ecuador. Claro, ¿qué les interesaba? Pelear contra ellos, debilitarlos, ser el único partido existente o el de mayor poder. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando teníamos
grupo de partidos políticos medianamente estables. Gana Correa con una avalancha de populismo. Él empieza a destruir poco a poco y a debilitar los partidos. Legalmente se destruyen muchos partidos y después, obviamente, él acapara todo el poder y súmale que muchos recursos del Estado terminaron en el partido político de él, en lo que en su momento se llamó Alianza País. Entonces, claro, el monstruo de 7 cabezas seguía creciendo y parecía que nadie le iba a poder hacer frente. Eh, y hay casos de funcionarios públicos que sin ser aportantes o sin estar afiliados al partido, pues tenían que aportar al partido. Por qué les menciono esto? Porque para 2013 nace, creo, justamente el partido de Guillermo Lasso, pero contra viento y marea, contra viento y marea. Hay muchas experiencias de cómo los candidatos en su momento tuvieron que pelearla, sufrieron agresiones. Y fíjate tú que para estas elecciones llegamos igual con movimientos debilitados. Quienes sacaron buena votación ahora, Izquierda Democrática, Pachacutic, el movimiento indígena del país y la izquierda antigua, por decirlo de alguna forma, llegaban totalmente debilitados. Afortunadamente tuvieron candidatos mediáticos que hicieron bien las cosas y recuperaron un poco su importancia. Esto te muestra también, Yohei, que el ecuatoriano necesita opciones. Estaba cansado ya de una sola opción y necesitaba más opciones políticas. Pero lo que tú dices es verdad, estamos y vivimos un nivel de inestabilidad política y de partidos muy grande. Hay más de 280 movimientos y partidos políticos en el Ecuador. Uh, no todos sobreviven, no todos son buenos. Hay que tener mucho cuidado también, y esto como sugerencia a Perú. Hay partidos que se prestan o se alquilan, los partidos de alquiler, para personas que cometen actos delictivos, que no tienen su movimiento político. Por eso tuvimos 16 candidatos a la presidencia acá. Eh, y yo te diría que solo uno con un verdadero plan de gobierno, que fue Guillermo Lasso. Tú comparabas los planes de gobierno, el de Guillermo Lasso tenía o tiene 82 hojas, un plan muy detallado. Tú coges el plan de gobierno del contrincante, del representante Correa, y tenía 11 hojas. ¿Cómo construiste un plan de gobierno de 11 hojas? ¿Cómo construiste un país así? Entonces, sí, y Correa aprovechó muy bien esa debilidad, destruyó muchos partidos y, y también fue víctima de su propia ambición, porque su partido político se lo robaron, después no pudo inscribirse como vicepresidente por una ley que él mismo puso, entonces se dio la vuelta a la tortilla, como se dice vulgarmente. Eh, Ahora, lo que se ha logrado con Guillermo Lasso, y con esto cierro, es sí recuperar la democracia, como tú bien dices, como que se respira otro aire, pero vamos a ver si eso se logra plasmar y ya en la realidad. Necesitamos partidos políticos maduros, firmes, con un plan. Y eso es lo que no ha existido, Yohei. También le corresponde a la juventud tomar la batuta y ser responsables, que los jóvenes que ocupen lugares en partidos políticos del Ecuador, del Perú, sepan que necesitan un plan, no entrar a la política por entrar o improvisar. Eso es un daño enorme que le hacen a la política. Nosotros podemos decir que esa histórica inestabilidad del sistema de partidos y sus bajos rendimientos pueden explicar en gran medida la entrada de esos actores antisistema a la presidencia. Ya viene lo importante, bajo la promesa de acabar con los partidos y gobernar representativamente. Entonces, vemos que la sociedad ecuatoriana, al menos desde los años 40, una vez que aumentó la urbanización y se rebajó el control de la población, vemos que ha asistido, por un lado, al ascenso y caída de líderes antisistema cuyos discursos se han caracterizado por desacreditar a los partidos políticos sistemáticamente y ciertas élites económicas. Entonces, todo eso lo hacen bajo la batuta y bajo el sello de voluntad popular. Entonces, sí. No, yo te iba a decir eso, pero aquí también hay que hacer un mea culpa, que es muchas veces lo que no hacemos, Yohei, eh, porque la política es necesaria. Y claro, nosotros, ante casos de corrupción,
ante manejos del gobierno que no son tan adecuados, pues lo primero que hacemos es sáquenlos a todos y eso no es algo tampoco que se puede permitir ni es deseable, porque ¿qué pasa si es que tú eliminas a todos los partidos políticos? Eh, Te quedas sin esa base democrática clave de contrapesos también, independientemente de quién sea gobierno. eh, Tú necesitas esa oposición y un gobierno democrático te permite eso, te da la libertad de que el día de mañana lo critiques. Ah, Correa acá, yo me acuerdo en el 2006, entra con la visión de eliminemos la partidocracia. Eliminemos la partidocracia, lo ejecutó muy bien, su partido fue el único y más fortalecido, pero también el mea culpa de los partidos, o sea, ¿qué están haciendo hoy en día? Están recorriendo las calles como deben recorrerlas, están incluyendo la visión de todos los participantes de una sociedad o no, y yo creo que no. Aquí te soy muy honesto. Por nivel de madurez, porque quizás estamos en una época de transición, pero yo he visto en Chile, en Perú, en Ecuador, que los partidos políticos no lo estamos haciendo del todo bien y hay que mejorar. O sea, no podemos pedir a la población que no crean en líderes populistas o estas personas que vienen a eliminar la partidocracia, sino que los partidos políticos tradicionales y maduros también deben hacer y poner de su parte como para que esto no suceda. Si ya después de este tiempo, después de 14 años de socialismo del siglo XXI, no entendemos eso, va a pasar lo que pasó en Argentina. Entró Macri y salió por las mismas y volvió el kirchnerismo. Entonces, estos 4 años, además de solventar muchas cosas, este nuevo gobierno debe proponer la consolidación y el impulso a los partidos políticos, a los verdaderos partidos políticos. Desde el año 91, en lo que nosotros llamamos el constitucionalismo iberoamericano, latinoamericano, en especial ese constitucionalismo de los países andinos que creó nuevos patrones de cambio constitucional, vemos que hubo tanto guerras, revoluciones, transiciones de dictaduras, de dictadura a democracia. Vemos que han sido convocadas amplias asambleas constituyentes con un amplio, entre comillas, respaldo popular, donde luego de masivas eh, revueltas populares en contra de ese carácter eh, predatorio, corrupto y antipopular de gobiernos que por un lado afectaron especialmente a las clases medias y a la mayoría pobre de la población. Por ejemplo, nosotros encontramos en Colombia año 91, en Ecuador, me parece que es el 98 y 2008, Venezuela en el 99, y vemos que fueron convocadas por un lado asambleas constituyentes a partir de la demanda de movimientos sociales y actores políticos inconformes con el sistema de partidos existentes y con un sistema que ahí Correa hizo esa palabrita tan despectiva neoliberal que había relegado, según ellos, la intervención del Estado, afectando, ahí viene otra falacia, a las clases medias y sobre todo a los sectores más vulnerables de la población. De hecho, tú describes muy bien el proceso del populista utilizado por el socialismo del siglo XXI acá y en Venezuela en el 99. Claro, es básicamente el borrón y cuenta nueva. Las cosas no han caminado del todo bien, pues hay que despachar todo y hay que empezar de nuevo con una asamblea constituyente. Yo recuerdo que en el año 2008 fueron muy pocas personas que se opusieron a la Asamblea Constituyente acá en el Ecuador. Muy pocas. Fue una consulta popular, todos votaron y nos fuimos a una Asamblea Constituyente. Porque, a ver, acá ya es un tema de educación, creo yo, porque pensamos nuevamente, primero que un gobierno tiene que salvarnos de absolutamente todo, lo cual no es verdad, que tiene que encargarse de absolutamente todo hasta controlar nuestras vidas.
y si hay algún problema, él lo tiene que solucionar. Entonces, cuando vemos que un gobierno no funciona, pues borrón y cuenta nueva, y no entendemos que sí se puede construir desde lo que tenemos. Entonces, llegamos a una asamblea constituyente que fue nefasta, eh, teniendo la segunda constitución con más artículos de la región, y si no me equivoco, del mundo, una constitución entre comillas revolucionaria que iba a durar 500 años, no duró mucho tampoco porque se la reformó inmediatamente. Y claro, yo creo que ya es hasta una patología latinoamericana esto de intentar reconstruir los países cada 4 años, y no funciona, no funciona así. Eh, Hay que tener mucho cuidado. Es más, prendan las alarmas, prendan las alertas cuando un candidato, su principal propuesta sea una asamblea constituyente para eliminar todo lo anterior y proponer algo nuevo. Eh, ya sucedió acá, ya sucedió en Venezuela. Nosotros ahora lo que estamos haciendo, Yohei, para que también nos entiendan un poco, es ver cómo con esa constitución podemos construir, pese a que es una constitución muy compleja, tenemos que ver algunas salidas para poder darle al país lo que necesita hoy en día. Hablo como si yo estuviera en el gobierno de Guillermo Lazo, hipotéticamente, ¿no? Lo que ellos tendrían que hacer. Pero no una asamblea constituyente. Esto no se trata de refundar el país cada 4 años. Eh, ya los casos sobran, ya los casos sobran. Entonces hay que tener mucho cuidado, prendan las alarmas. Esa es la primera oferta de la improvisación, de la improvisación. Así que prendan las alarmas si la propuesta de Castillo es una asamblea constituyente, prendan las alarmas y salgan corriendo, ¿sí? No pongan en la balanza realmente. Sobre todo pregúntense algo, ok, ¿quién va a redactar esa asamblea, esa nueva constitución? ¿Quiénes van a ser? ¿Para qué? ¿Con qué fines? Um, Nosotros, yo recuerdo claramente, yo tenía 18, 19 años, yo recuerdo claramente la esperanza que tenían todos en la constituyente. Y, y desde ahí ya se empezaron a evidenciar los problemas internos que existían con la ideología y con el movimiento que nos gobernaba. Yo recuerdo claramente que ahí empezó todo. Así que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con eso. Nosotros vimos con bastante estupor que el gobierno de Correa dominó también las agencias estatales que controlaban la política económica del país. Eh, los grandes grupos económicos perdieron espacios de participación formal en el Estado y respondieron con bastante beneplácito a través de la prensa que en un primer momento se presentó con bastante alerta, pero de ahí defendió los intereses mismos de Correa. Entonces, Correa no solamente se reúne con esas élites económicas del país, sino que por otra parte el gobierno de Correa bloqueó todos los puentes entre el Estado y los grupos organizados de la sociedad civil. O sea, proyectó esa imagen de un Estado, entre comillas, autónomo y capaz de regular a la sociedad sin participación de los regulados. Entonces ahí es donde se demonizó todo tipo de co, claro, corporativismo que había existido entre el Estado ecuatoriano y se crearon, por otro lado, esas leyes para controlar la sociedad civil. Partamos de eso último, Yohei. Dentro de todo ese aparataje que el gobierno tuvo, eh, en 2016, si yo no me equivoco, o 2014, no recuerdo exactamente, se expide una ley de organizaciones civiles precisamente, y se eliminan muchas organizaciones conocidas como el USAID, como el NDI, tuvieron que salir del país porque no los veían bien. Había una ley en contra, entonces ya no podían operar acá. Obviamente, la carga ideológica de esas acciones ya estaba en alza. Es decir, aquí sacaron organizaciones civiles porque tenían nexos políticos. Si había una organización que capacitaba a partidos políticos a todos, sin distinción, se fueron del país, se me van del país. Eso hicieron. Y la organización civil, el tejido de las organizaciones civiles quedó muy debilitado acá.
recién ahora lo estamos reconstruyendo, solo para que tengan una idea de hasta qué punto, hasta qué nivel se metió el gobierno, ¿ya? Con una injerencia tremenda, usando la ley a favor para sacar organizaciones que estaban en contra de un gobierno o que simplemente proponían algo diferente a lo que proponía el gobierno. Entonces, vean ustedes el alcance que puede tener un gobierno cuando no tiene ideas claras y no respeta sobre todo principios básicos como la democracia liberal y una larga lista de etcéteras. Por otro lado, Yohei, esto es otra, yo te estoy dando como los síntomas que vivimos acá cuando tuvimos este gobierno, para que ustedes estén alertas. Eh, los medios de comunicación en el Ecuador eran privados. Aquí existía la intención de declarar la información como un derecho público y que obviamente estaba apuntando a quitar el poder a los medios de comunicación privados y establecer una contraparte. A ver, yo no quito mérito ni estoy en contra de que quizás el Estado tenga un canal de televisión que informe ciertas cosas y compita con los privados. Pero lo que tú no puedes hacer, como se hizo acá, es demandar a los medios de comunicación, expropiarlos, quitar a los dueños lo que ellos construyeron y que el gobierno de repente pase a tener 3 canales de televisión, 2 periódicos y varias radios. O sea, hay una diferencia enorme entre competir con el sector privado y que te apropies de una parte del mercado. Y eso se hizo acá. ¿Para qué? Ya los motivos pues lo sabemos, porque este tipo de gobiernos necesitan sus cheerleaders, necesitan sus barras bravas, ¿ya? Y también necesitan tapar todo lo que hacen. Y por cada acto de corrupción que se descubría, pues estos medios de comunicación sacaban 10 notas más en contra del periodista que descubría algo que no estaba bien. Y todo esto con lo que tú mencionas, con los grupos de poder detrás. Aquí, y esto es algo que no se ha hablado lo suficiente. Yo te diría que a eso del 2010 vino la asamblea, hubo elecciones, se religió, claro, más o menos 2009, 2010. Ya cuando se veía que todo esto iba por el camino de la izquierda, hubo muchos empresarios grandes acá que se metieron con el gobierno y el gobierno también pagaba favores, hay que ser directos. Y se dio ese mercantilismo fatal que particularmente los liberales odiamos. Eso para que ustedes vean cuánto duró. Ahora, en las elecciones de 2021, había empresarios grandes que invertían en la campaña de los 2 candidatos. ¿Sí? A ver, lo pueden hacer, está bien, no está bien, no es ético, porque lo que están haciendo no es apoyar una propuesta política, es comprar favores dependiendo quién llegue a la presidencia. Entonces, el momento en que ustedes vean empresarios apoyando una candidatura o pidiendo favores por debajo de la mesa y ustedes, eso se identifica claramente. Los grupos que hacen eso ya saben que están ante un gobierno clientelar que va a priorizar los intereses de quien está poniendo dinero ahí. Así que eso nada más, Yohei. Sí, Ecuador empezó a tener problemas en el año 2014 debido a esa caída drástica de los precios del petróleo, pero el gobierno mantuvo el gasto público como el motor principal de la economía mediante deuda pública. Ya nosotros vemos que a partir del 2016 esa excepcionalidad, o sea, ese factor excepcional de la popularidad de Correa por sobre casi, si más uno no recuerda, el 50% de apoyo, se ve drásticamente afectada por el impacto de esa recesión económica, esa recesión familiar y ese tratamiento casi desacertado, no casi desacertado, eh, de la crisis económica por parte del gobierno. Entonces, vemos que mediante una propuesta tributaria que ocasionó un mayor resentimiento de las clases medias, vemos que esa popularidad que pudo preceder a Correa en un primer momento se mantuvo, si bien es cierto, alta en un primer momento, ya cuando vemos que el país
que la población estuvo en un desconcierto tremendo, junto con las medidas antidemocráticas, fue razón suficiente para que el pueblo ecuatoriano lo rechace mayoritariamente. Sí, acá vale la pena traer algunos hechos a colación, en el 2015, ya cuando los precios del petróleo empiezan a caer, en 2016 ya los precios estaban muy bajos, ahí empieza la curva a cambiar. Ya voy a explicar esto, pero yo recuerdo en 2015-16, claro, veníamos de un endeudamiento grande, buenos precios de petróleo, mucha inversión, mucha corrupción también, ahora ya se sabe. Entonces, muchos de esos fondos se desviaron. Pero en el 2015 hay un hecho acá curioso. El Papa vino a Latinoamérica y vino a Ecuador. Antes, semanas o días previos a esa visita, aquí en Ecuador había manifestaciones muy fuertes en contra de Rafael Correa, fuertísimas. Y vino el Papa y el ambiente se calmó. Claro, ya todo estaba planificado, muchos creyentes pues tenían que ver al Papa y la protesta quedó de lado, pero si nos daban 2, 3 semanas más, las protestas se volvían más graves y yo no sé qué hubiese pasado, la verdad. Pero bueno, sucedió esto. En 2016 empieza a cambiar la curva. ¿A qué me refiero con esto? Claro, el endeudamiento fuerte del Estado arranca en 2016 a otros niveles. Y sobre todo con algo adicional, cuando un gobierno tiene todo el poder como lo tuvieron, cambias las reglas del juego. Entonces, aquí constitucionalmente el límite de la deuda no podía superar el 40% del PIB. Lo cambiaron a diestra y siniestra como les dio la gana. Entonces, para ellos, al día siguiente lo que era deuda interna ya no contabilizaba como deuda, entonces baja eso del cálculo, entonces estamos por debajo del 40% del PIB. Prevendimos todo el petróleo del mundo a China, pero como es una preventa, no se considera deuda, entonces eso no entra a balance, bájame el porcentaje sobre el PIB. Y así hicieron sus artimañas para no dar a conocer que el Estado estaba realmente endeudado. Yo no tengo nada contra el gasto público. A ver, yo soy liberal. Yo lo que quisiera es que el Estado se enfoque en ciertas cosas puntuales y el gasto sea eficiente. ¿Ya? Yo creo que el gasto puede ser eficiente. Lo que no puede suceder es que entre el 20 y el 40% de este gasto sea ineficiente, como lo calculó el Banco Interamericano de Desarrollo. Y no puede ser que en el Ecuador se gasten 2.000 millones de dólares y se van allá a corrupción. Entonces, lo que sucedió a partir del 2016 fue eso, el endeudamiento brutal, quizás para unos se vio obra, para otros no, pero al final de cuentas, la pregunta que tenemos que hacernos es qué estamos viviendo hoy en día. Porque si tanto se invirtió, si tanto se gastó, deberíamos de estar al menos casi como Chile, un poquito menos que Chile, con mejores prestaciones, con mejor seguridad social. Bueno, no tenemos absolutamente nada de eso, nada. La pobreza aumentó, la pobreza extrema aumentó. ¿Por qué? Por lo que mencioné antes, toda esa inversión no sirvió para desarrollar al Ecuador. Sirvió para que se vea algo de obra ineficiente, sin resultados, no productiva y que al final de cuentas hoy por hoy nos está pasando factura. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos discursos que vienen a proponer el gasto público como única solución. Eh, no funciona así, se necesita la contraparte. El gasto público solamente es el medio para facilitar más producción, más inversión y esa larga lista de etcétera. Y en Perú lo saben bien, ¿sí? Eh, pero no es lo único y no es suficiente. Se necesita de la contraparte y se necesita de un sector privado que no sea mercantilista como lo tuvimos acá. Entonces, estos últimos años que se le critica mucho al gobierno del sucesor de Correa, Moreno, bueno, lo que hemos hecho ahora es pagar las consecuencias más o menos desde el chuchaqui, no sé cómo lo dicen en Perú, en Colombia le dicen el guayabo, creo que es la cruda. Pero bueno, estamos pagando las consecuencias de todos los años pasados, de ese gasto tremendo que tuvimos sin los resultados deseados. Eh,
nosotros vemos que adicionalmente a ese entorno geopolítico internacional que también le resultaba adverso tanto a Correa como a Moreno, en el caso concreto del correísmo, este había orientado su política nacional en base a ese supuesto liderazgo venezolano. O sea, no obstante, había una difícil situación venezolana que fortaleció, por un lado, la demonización del socialismo del siglo XXI, en tanto que los presidentes identificados con esa tendencia, llámese por su lado Brasil como por el otro Argentina, eran reemplazados por sus opositores. Sin embargo, Correa hasta ese momento contaba aún con el control de las instituciones electorales y de justicia que tenía su mayoría en la asamblea y que había construido con un carisma de control a los medios opositores. Entonces, había una fuerte hegemonía comunicativa que reinaba sobre las opiniones de aproximadamente la mitad de la población, sin dejar de lado ese rechazo ya preexistente que le cobraba la otra mitad que estaba en contra de Correa. Sí, a ver, ahí hay algunos temas que tú tocas que son buenos. Primero, esa oposición. ¿Qué oposición tuvimos acá? Bueno, yo también hay que ser francos, fue inexistente, salvo poquitos nombres, salvo poquitas organizaciones, salvo pocas personas realmente lanzadas, esa oposición fue inexistente. Eh, el socialismo del siglo XXI acá fue una corriente política ideológica mal nacida que explotó o implosionó por sus propios errores, pero no porque existió una oposición. La única oposición fuerte ha sido la de Creo, la del partido de Guillermo Lasso, desde el 2013. Tanto así que a él lo intentaron linchar a la salida de un partido de fútbol acá. Eh, y hay varios casos así. Eh, llegamos a tal punto acá que el propio presidente montó muchos dicen que un show de autosecuestro con la Policía Nacional acá. No, no tuvimos oposición, no tuvimos oposición real. Y claro, porque eran una aplanadora. Por eso hay que tener cuidado, porque no entendemos que la democracia puede estar en riesgo cuando un candidato como Castillo se postula. Vemos a alguien inofensivo, alguien que quizás viene de la parte rural, alguien que conoce otro tipo de necesidades, que no ha estado en la élite. Sí, y es una ventaja eso. Pero cuando vienen con las ideas equivocadas, lo primero que está en riesgo es la democracia. Y acá sucedió, tú ya lo mencionaste, hubo un momento en que la asamblea era una planadora. Por eso digo que no había oposición, porque ellos aprobaban todo. Tenían creo que 90 asambleístas de 137, entonces aprobaban todo lo que les daba la gana. Tuvieron y pudieron hacer lo que querían. Tanto es así que se respaldaban en Venezuela. Claro, imagínate, Venezuela con el boom petrolero, eh, tenías a Bolivia, a la misma Argentina, todos unidas por una misma causa, entre comidas, no tenían oposición. Acá montaron una refinería del Pacífico, o la que iba a ser una refinería, la más grande de la región, apoyada por Venezuela. Bueno, se gastaron $1.000 millones en aplanar un terreno. El terreno está aplanado, no hay nada más, no hicieron nada más. PDVSA iba a invertir, no invirtió. Eh, Vino Chávez a poner la primera piedra acá con Rafael Correa y fue la única piedra que pusieron. Y eso da cuentas de que, claro, tuvieron tanto poder y tenían tantos planes, entre comillas, que al final del día no ejecutaron nada, pero absolutamente nada. ¿Qué sucede hoy en día? Que lastimosamente, ya trayéndolo al presente, Guillermo Lasso se ha manifestado claramente. Nicolás Maduro es el único mandatario que no está invitado a la posesión de él el 24 de mayo. El único. ¿Por qué? Porque ya no es en términos ideológicos, ya es en términos de derecho humano y derecho internacional. Venezuela está en una dictadura. Entonces, no se puede invitar a alguien así. ¿Por qué digo esto, Yohei? Porque tarde o temprano eso va a acabar.
el ideario de una Venezuela socialista, equitativa, igualitaria, va a acabar por su propio peso. Solo falta que los presidentes de Colombia, de Ecuador, de Perú, dependiendo quién sea, de Argentina, que hasta Argentina ya se está dando cuenta, pongan presión sobre Venezuela. Y ellos se van a tener que ir tarde o temprano. ¿Y eso qué va a pasar? ¿O en qué va a derivar? Que ese mito del socialismo del siglo XXI va a acabar y no va a renacer. Y lo que vamos a ver son figuras de izquierda renovadas bajo no sé qué nombre, como Lula, por ejemplo, que va a tener que renovarse, ya no puede estar vinculado a Venezuela, y la derecha tendrá que aprovechar ese momento como para realmente posicionarse como una política seria. ¿A qué voy con todo esto, Yohei? Que también haciendo una sugerencia a los hermanos peruanos, piensen muy bien qué decisión es más conveniente a futuro, porque lo que más necesitamos hoy en día en la región es unirnos, y yo no creo que podamos unirnos con alguien que apoya a Venezuela, con todos los hechos cometidos en ese país, con esas atrocidades. Entonces, hasta en eso hay que pensar bien el voto. Por eso yo creo que Guillermo Lazo ganó acá también, porque si seguíamos con Andrés Arauz, que era otro candidato, él dijo que Venezuela era una democracia, que él apoyaba a Venezuela, y creo que Castillo en Perú también ha dicho que la política venezolana es de ejemplo. Entonces, ahí hay que pensarlo muy bien. Nosotros siempre decimos que el Estado debe ser eficiente y con funciones bien delimitadas. Un Estado que lo abarca todo, pero que no logra resultados concretos, no sirve para nada, porque debemos combatir esa soberbia de aquellos burócratas que desde un escritorio pretenden quitarnos la libertad para decirnos qué decisiones tomar o vivir. Y como usted bien dice, no al mercantilismo, no más intervención estatal a favor de esos grandes intereses económicos y esos impedimentos para que los más pequeños puedan eh, competir. Sí, a ver, nosotros, bueno, yo particularmente como liberal clásico, si es que me tengo que encasillar, buscamos el Estado eficiente, pero no basta con decirlo. Lo que sucede hoy en día, Yohei, es que nos quedamos en el debate burócrata bueno, burócrata malo, Estado sí, Estado no. Nosotros en Libre Razón, que es el think tank que dirijo, publicamos esto que tengo acá, que se llama El tamaño del Estado. Lo pueden descargar en nuestra página web, pero ¿qué buscamos acá? Coger la función ejecutiva, que es la más grande, la de la presidencia, y desagregarla y decir, mira, ellos están gastando 34.000 millones de dólares al año, es un dineral. ¿En qué están gastando? ¿Ya? Si están gastando en esto que es A, ¿sirve o no sirve? Si gastan en B, ¿sirve o no sirve? Y hemos llegado a unas conclusiones tremendas. ¿A qué voy con esto? A que el discurso no es burócrata malo, no, no, es decir, mira, aquí en 2018 en el Ecuador se montó una secretaría para luchar contra la corrupción, ¿ya? Para 2019, esa secretaría se eliminó. ¿Por qué se eliminó de un año para el otro? Y más importante aún, Yohei, en esa secretaría se gastaron 9 millones de dólares solo en viáticos. ¿A qué voy con esto? En que, claro, si nos quedamos en el discurso burócrata sí, burócrata no, no vamos a llegar a este tipo de datos que nos permiten decir, mira, por Dios, usen bien el dinero público porque estás gastando 9 millones de dólares en viáticos para que el día de mañana elimines la secretaría y encima tengas más casos de corrupción, cuando esa secretaría tenía que pelear en contra de la corrupción. Entonces, no nos vean la cara. Esos son ejemplos que uno cuando coge ya los datos, las cifras y empieza a ver, dice, ves, sí se puede usar el dinero de manera más eficiente. Eh, sí podemos tener un Estado eficiente. A veces, a veces es feo hablar del Estado, sí, Estado no, porque también hay burócratas detrás, personas que tienen familias, que son sus empleos, pero lo único que pedimos es que sea más eficiente, que sea más eficiente, que sí se lo puede hacer. Uh, y también ubicar los incentivos correctamente, ¿ya? Por ejemplo, en Chile
se hacen dos preguntas a los funcionarios públicos, o se hizo en una encuesta que a mí me encanta. La primera era, a usted funcionario público que está en este puesto, ¿cómo se enteró de esta vacante? ¿Le recomendó un amigo, un familiar, un conocido? Y dos, ¿cómo logró entrar a este puesto? ¿Fue por un amigo, un familiar, un conocido? Y se da cuenta de que casi el 70% de todos los funcionarios públicos llegan a su cargo por familiares, amigos, conocidos o palancas. Entonces, partiendo de ahí, quizás las personas más adecuadas para estar en esos puestos no están ahí. Eso ya es una ineficiencia. Y de ahí si vamos por temas de dinero, encuentras un montón más. Por ejemplo, acá teníamos la Secretaría de Juventudes. ¿Qué hacía la Secretaría de Juventudes? Promover la juventud en la política. ¿Cuál fue el logro más grande de esta Secretaría? Lograr que, por ley, el 25% de los candidatos a las elecciones sean jóvenes. Yo asistí a la reunión donde eso se decretó, ¿ya? Nos juntaron a jóvenes líderes de partidos políticos y nos preguntaron, ¿quieren que por ley una cuota de jóvenes estén en las listas? La mayoría dijo no y lo pasaron como ley. Entonces, no sirvió de nada esa secretaría. Ahora, yo te podría dar el dato de cuánto se gastó en esa secretaría por año. Tenía un presupuesto de casi 17 millones al año. Son esas cosas, Yohei, que sí hay que poner, como dicen, el dedo en la llaga. Ahora, eso lo hace la sociedad civil y quizás los partidos políticos. Si no tenemos una sociedad civil grande, eh, no vamos a poder hacer mucho. Por eso tenemos libre de razón, que es el think tank, sacamos libros, investigaciones. Ahí también intentamos mover un poco más de esto. Y sobre todo con jóvenes que tienen mucho tiempo como para influir en la vida diaria del país. Nosotros vimos, sobre todo en la segunda elección de don Guillermo Lasso, que esa eh, prácticamente causa, por un lado, la crisis de representación que se vivió, se debió a su sistema electoral, o sea, la forma en que se elige a los representantes es parte esencial de nuestra democracia y tiene una incidencia fundamental que actualmente nuestros hermanos ecuatorianos estaba como un espectro que no pudieron resolver de la mejor manera. Entonces, había muchas propuestas de plantear elecciones. Algunos comentaban por distritos electorales más pequeños con un sistema de elección uninominal y con ello se comentaba bastante de eliminar las famosas listas y sobre todo esa idea de solamente tener una representación geográfica distinta a lo que ya se estableció. A ver, acá les cuento un poco la experiencia como candidato. Yo fui candidato a la asamblea por la ciudad de Quito, la capital. Quito está dividida, es una ciudad larga, larguísima. Está dividido en el norte de Quito, en el sur de Quito, en los barrios periféricos, la ruralidad y el resto de la provincia. O sea, son 4 circunscripciones para una provincia. Y cada circunscripción ponía un número de candidatos. Yo no sé qué es lo mejor. Yo te soy honesto, yo no sé qué es lo mejor. Si un candidato por provincia, por circunscripción, no lo sé. No sé qué resulte mejor. Yo de toda esta experiencia y de la campaña política saqué algunas conclusiones. La primera es que yo creo que dentro de esas propuestas hubo una que llamaba a reducir el número de parlamentarios o de asambleístas. Bueno, yo creo que no es la solución. Punto número uno. Si analizas los datos, también te deja ver eso. El presupuesto del legislativo es uno de los presupuestos más bajos de todo el Estado. O sea, si es por temas de dinero, el argumento no va por ahí, ¿ya? No pasa como Argentina, que tienen 20 asesores por cada diputado, acá tienen 3 o 4. Entonces, yo prefiero tener una asamblea con el número adecuado de asambleístas, bien pagados, eso también hay que tener en cuenta, pero eso no nos gusta. Eh,
porque otra de las propuestas era que los asambleístas se bajen el salario. No, no funciona así tampoco. O sea, si tú quieres pagar a alguien, un asambleísta que tiene una responsabilidad enorme, quieres pagarle el salario mínimo, nadie se va a lanzar, porque el riesgo está acá. La recompensa tiene que ir más o menos a la par. Entonces, por ahí no va. Entonces, bajar el número de asambleístas, yo no lo veo, no lo veo como solución. Tener dos cámaras, parlamento y asamblea, me parece una alternativa saludable. También se lo propuso acá, no se pasó, pero yo creo que no sé en qué tiempo, pero va a ser una propuesta seria acá en el Ecuador. Y segundo, en mi experiencia política, yo estuve en el norte de Quito. El norte y el sur de la ciudad son dos mundos diferentes, ¿sí? Ah, creo yo que vale la pena dividir una ciudad como Quito, por ejemplo, como lo sería Lima, por distritos y que cada distrito tenga su representación. Dentro del mismo distrito, aquí en el norte, encuentras diferencias enormes, diferencias enormes. Entonces, ¿vale la pena por distrito? Sí, vale la pena por distrito. Eh, lo que se puede cambiar es quizás cuántos asambleístas por cuánto número de habitantes. Si no me equivoco, hoy en día son por cada 150,000 acá en el Ecuador, se lo quería subir a 200,000. Eso puede ser una ecuación que funcione, eh, pero al final de cuentas, las conclusiones que saqué eran esas. Una, no va a servir bajar el número de asambleístas, ahí no está el problema. Y segundo, independientemente si es por circunscripción, por provincia y sin importar el número de asambleístas, Yohei, el político tiene que caminar y tiene que caminar muchísimo. Tiene que conocer su ciudad o su provincia de cabo a rabo. Eso no es negociable. O sea, todo político responsable debería hacerlo. Nosotros vimos en esta segunda vuelta la figura de don Guillermo Lasso Mendoza, un financiero de Guayaquil con amplia experiencia en el servicio de Estado durante las administraciones de Gutiérrez y de Jamil, y que a su vez también fue gobernador de Guayas. Además, claro está, de superministro de Economía embajador y también, como sabemos, el candidato del movimiento Creando Oportunidades, creo. Entonces, para nosotros, al ver la figura de un Guillermo Lasso, vemos que él pudo tanto seducir mayormente a ese electorado tradicional de la costa, pródiga de tanto emprendedores con una actividad comercial estupenda, que se encontraba, a valga verdades y decirlo con toda su letra, huérfano de un referente político, con un brío nacional que no se veía desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, ¿qué cosa le llevó a don Guillermo Lasso a aspirar en su momento al sillón presidencial, y sobre todo, qué tanto influyó ese peligro de caer una vez más a esa izquierda socialista que denominaba la política ecuatoriana? Esa pregunta es una gran pregunta, Yohei. Ahí hay varios aspectos que tratar. A ver, lo primero es, y a mí me encanta mencionarlo, sí, tú lo que mencionaste de Guillermo Lasso es verdad, ocupó cargos en el sector público, básicamente más tiempo en el privado, eh, teniendo su vida arreglada. ¿A qué me refiero con esto? Él tiene una posición muy buena, construida desde abajo, ¿sí? Entonces, económicamente, él tiene ya hecha su vida. Y esa es mi pregunta también. O sea, ¿por qué, pese a tener ya su vida hecha, pudo haberse ido a otro país a vivir hace años? Él decidió recorrer el Ecuador durante 11 años. Yo todavía estoy buscando la respuesta definitiva. Asumo algunas cosas. Pero Guillermo Lasso, y eso es lo admirable, se ha caminado 11 años del país, cuando quizás
no tenía que hacerlo, pero él sí ve una necesidad profunda de que el país cambie. Y no por decirlo al aire, sino porque el Ecuador tiene absolutamente todo como para posicionarse como un país referente que hace las cosas bien. Y yo creo que eso es lo que le motiva a él todos los días. Y ahora lo ha conseguido. Yo hice la comparación el otro día porque el presidente actual, Lenín Moreno, en varias declaraciones ha dicho que se arrepiente de haber sido candidato en 2017. Mientras Guillermo Lasso, el 12 de abril, un día después de la elección, yo no le he visto más feliz en todos estos años que ese día. O sea, él se siente feliz de ser presidente y de poder representar a los ecuatorianos, porque sabe que lo puede hacer bien, solo necesitaba esa oportunidad. Ahora, pese a él ser de la, a ver, siempre me confundo acá, si no me equivoco, él es de la costa, pero vive mucho en la sierra, o no es de la costa, creo que él es serrano, pero vive mucho en la costa. La cuestión es que él se mimetiza muy bien, ¿ya? En la sierra o en la costa se mimetiza. En la costa no ganó Yohei, en la costa quedó segundo. El otro candidato lo superó. Y si tú ves el mapa, toda la costa votó por el otro candidato, la Sierra Norte votó por Lazo y la Amazonía votó por Lazo. Esa división del mapa electoral, lo mismo venimos viviendo desde los 80. O sea, no es nuevo. Alguna explicación detrás de eso debe haber. Alguna explicación por qué la costa siempre vota por la opción un poco más de izquierda. Aunque tú creas que no, pasa eso. Yo tengo una teoría, eso lo podemos tratar en otro día. Ah, entonces, no es tan verdad que en la costa o en la parte comercial ganó. Yo creo que en la costa, en el sector comercial, tiene muchos adeptos, pero también en la costa hay mucha necesidad, hay mucha pobreza. Y obviamente eso es un caldo de cultivo para la izquierda, ¿sí? Todos lo sabemos. Y, y él recupera los votos de la Sierra Centro, de toda la Sierra y la Amazonía. Ojo, en primera vuelta estuvimos a 30,000 votos de no pasar a segunda vuelta, eh, porque no supimos leer al país de manera correcta. El país, sí, es verdad, estaba cansado de ese socialismo antiguo, socialismo del siglo XXI, pero también estaba cansado de la tradicional pelea entre izquierda y derecha, o lo que se puede considerar derecha acá. Ya estaba cansado de esa división. Entonces, si tú no estás con nosotros, pues estás en contra. Y eso no lo supimos leer en la primera vuelta. Por eso surgieron dos candidatos, tanto Javier Herbas de la izquierda y Yacu Pérez del movimiento indígena, que obtuvieron una muy buena votación. Y la victoria de la sociedad, porque él supo reconocer ese error de primera vuelta y acoger las propuestas de los dos candidatos, outsiders, por decirlo de alguna manera, que representaron a muchos intereses. El país ya superó el socialismo del siglo XXI. Estoy casi seguro de ello. Y con el ejemplo de Guillermo Lasso va a estar mucho más. El tema fue que no supimos leer que el país ya quería superarlo totalmente y pensar en el futuro. Ese es el reto de Guillermo Lasso ahora, intentar unir a todos bajo algunos puntos en común que nos permita en 2025, cuando se acabe el periodo de él, tener un mejor país. Esa es la idea, Johei. ¿Y cuál fue esa vital importancia entre esos encuentros de don Guillermo Lasso con toda la diversidad de dirigentes indígenas? Porque nosotros vimos desde nuestro lado que casi de manera unánime lo apoyaron. Sí, lo que sucede también hay que reconocer que el correísmo, los gobiernos anteriores entraron con el sector indígena de aliado y al mes, 2 meses, lo sacaron del gobierno. El sector indígena ha sido uno de los sectores más maltratados también acá en el país, o no maltratados, no lo digamos así, digamos, no han sido tomados en cuenta, ¿ya? Entonces, yo creo que el indigenismo todavía se mantiene escéptico de Guillermo Lasso. No es que lo ha apoyado en una mayoría abrumante, creo que sí lo apoya,
pero Guillermo Lasso va a tener que estar a la talla, a la altura. Va a tener que cumplir con ciertas cuestiones para el indigenismo. eh, y también es curioso porque depende en qué lugar del país tú te encuentres, el movimiento indígena reacciona de una manera diferente, porque tienes movimientos y organizaciones indígenas muy capitalistas que saben que el emprendimiento, que lo privado es la clave, y obviamente votan por Guillermo Lasso. Y hay otra rama del sector indígena que es un poco más asistencialista, más política, que vio en Guillermo Lasso la mejor opción entre ambos. Hay que ser claros también. No votaron porque Guillermo Lasso era ante sus ojos el candidato ideal, no. Pero saben que con Guillermo Lasso se van a poder sentar en la mesa. Eso es algo que se recuperó acá con Guillermo. Antes no. Antes no se podían sentar en la mesa del correísmo, del socialismo del siglo XXI. No todos se pueden sentar. Ellos deciden con quién se sientan, basados en los intereses de ellos. Con Guillermo Lasso, por eso a mí me sorprende que nos estemos alegrando de recuperar cosas básicas, como es el diálogo, el sentarse en la mesa, como es la democracia, como la capacidad y la oportunidad de no estar de acuerdo, ¿ya? Y de eso nos estamos alegrando hoy. Y yo creo que el movimiento indígena entendió eso también, que no importa que tengamos posiciones diferentes, el día de mañana nos sentaremos en la misma mesa a discutirlo. Yo creo que por ahí fue por donde se enganchó a este grupo de votantes. Se dice mucho que Ecuador tiene gran cantidad de recursos, pero que sus proyectos están totalmente trabados. Por ejemplo, hay uno que es de la carretera Machala-Guayaquil. Entonces, ¿qué de importante para un país como el Ecuador es la inversión internacional privada? A ver, el rol de la inversión privada en el Ecuador es fundamental. No se olviden que nosotros tenemos dólares. Entonces, una de las formas de traer moneda acá es la inversión. Yo les quiero contar un poco del efecto Lazo, que parece un poco de chiste, pero desde el 11 de abril en la noche se empezó a hablar del efecto Lazo, porque ganó, y el efecto Lazo, el efecto Lazo, y es real. En una situación económica crítica, de repente en esa semana y ahora también hay muchos proyectos que se han retomado, se ha creado empleo en estas semanas, no al nivel que queremos obviamente, pero hay puestos de trabajo que han salido, hay cartas de intención de inversión fuerte en el país. Nosotros como Libre Razón estamos accediendo a más financiamiento también y todas las contrapartes que están en Suecia, en Alemania, en Estados Unidos nos dicen, oye, qué alegría que haya ganado porque ya podemos ir, invertir y trabajar mucho más. Es verdad, o sea, simplemente con el hecho de que alguien democrático y estadista gane las elecciones, descomprimes el panorama como para que la inversión venga. Y es necesario por los casos que tú mencionas, como el de la carretera Machala-Guayaquil, porque como venimos de tantos años pensando que la inversión pública es la única que puede existir, claro, todos los proyectos recaen en el gobierno. Las hidroeléctricas que están, ahora vamos a necesitar inversión privada para repotenciarlas porque se caen a pedazos. Las carreteras igual. Mira, hay un proyecto que se ha hablado desde que yo nací, creo, que es la carretera Guayaquil-Quito. Son las dos ciudades más importantes y no tenemos una carretera que nos permita ir de una ciudad a la otra en menos de 4 horas. Ese proyecto siempre ha estado ahí. Igual el Manta Manaus, que conecta uno de nuestros puertos con otro puerto en Brasil para tener una ruta interna. Ese es otro proyecto que se viene hablando desde los 90. Entonces, yo creo que la inversión privada, cuando vean la estabilidad del Ecuador, mira, otro ejemplo, el riesgo país ha bajado casi 400 puntos al día de hoy en menos de 2 semanas. Entonces, ¿eso qué te indica? Que Guillermo Lasso, sin ser presidente aún, sin su modelo económico y sin su modelo de gobierno, ya está haciendo al país más atractivo. Ahora, solo falta que el gobierno dé seguridad jurídica al inversionista
facilite los trámites, ciertas propuestas de Guillermo Lazo, y yo te lo firmo que esa inversión va a generar la carretera Machala-Guayaquil. Y muchas otras que están pendientes, porque no te imaginas cuántas vías se dejaron pendientes acá en el país. Ah, eh, ¿Qué personas rodean eh, la vital figura de don Guillermo Lazo? ¿Cuál es su círculo más íntimo de gobierno? Bueno, más allá de nombres, yo conozco algunos. De hecho, hay un think tank que se llama Ecuador Libre, fundado en 2006, que asesora a Guillermo Lazo. Guillermo Lazo como el director. Entonces, su plan de gobierno está estructurado con base al trabajo del think tank, liberal, por cierto. Del círculo de personas que lo rodean, sin dar nombres, te diría que sí tiene varias virtudes y ventajas. La primera es que la mayoría o todos de ellos, todos los que yo conozco al menos, son personas transparentes. Es decir, no tienen casos de corrupción vigentes o están prófugos, eh, como los asesores del otro candidato. eh, Paréntesis, se tenían que reunir en México porque todos los asesores de este señor, del otro candidato, son prófugos de la justicia. Entonces no podían entrar al Ecuador, solo para que ustedes dimensionen la diferencia entre una propuesta y la otra. Ah, y de Guillermo Lazo se ha juntado primero con personas muy transparentes que vienen trabajando no hoy, sino desde hace 10 años. Perfiles que han estado vinculados a la política anterior al socialismo del siglo XXI, perfiles liberales. Va a ser el gobierno más liberal, liberalmente clásico que tendremos en el Ecuador. Eh, Son personas que conocen de la materia y sobre todo algo fundamental, que Guillermo Lazo, al ser un buen administrador, eso hay que reconocerlo, él sabe que no va a gobernar únicamente con su círculo, sino que va a tener que traer personas de otros círculos para tener un gobierno con una visión amplia. Hoy, de hecho, en 3 minutos se anuncian los primeros ministros de su gobierno, para quien quiera sintonizar en la página de Guillermo Lazo. Y van a ver que son personas de la empresa privada, de sectores sociales, hay muchas mujeres, hay afroamericanas o afrodescendientes. Entonces, la tranquilidad que a mí me da la gente que está alrededor de Guillermo, más allá de sus títulos, es que es gente buena, es gente buena y que quiere trabajar realmente por el país. Eso es lo que te puedo comentar del círculo, Yohei. Se habla en demasía que la recuperación económica del Ecuador requiere, por un lado, de un shock de consumo y otro de inversión, pero ¿cómo poder lograrlo de forma sostenible? Ya veo que tú estás más enterado que yo. Creo que, no sé si leíste los tweets de Guillermo Avelán. Guillermo Avelán es justamente el director de investigación de Ecuador Libre. Y él ponía ocho temas económicos que hay que hacer urgentemente acá. El tema de inversión y el tema de consumo. Ahora, eso es una relación muy estrecha que se tiene que incentivar paralelamente. Es decir, hoy le escuchaba al embajador británico y decía algo interesante. Decía, mira, si generamos más inversión, ustedes van a exportar más. Si exportan a Inglaterra, ustedes también van a importar más de Inglaterra. Y ustedes van a generar empleo por ambas acciones, tanto por la importación o la exportación. Y eso al final de cuentas, ¿qué genera? Si tú tienes más empleo, tú generas más consumo interno, ¿verdad? Ahora, lo que sí necesitamos es un shock enorme por las circunstancias del país, porque tienes casi un tercio de la población en pobreza y, si no me equivoco, un 16% de población en extrema pobreza. Lo que se propone el gobierno de Guillermo Lazo es ayudar a esta gente que está muy necesitada con transferencias directas. Eso puede incentivar el consumo. Serían transferencias temporales, no permanentes, con plazos muy establecidos. Y por el otro lado, abrir el Ecuador al mundo. ¿Qué logras con esto? Que la inversión venga. No va a venir inmediatamente. O sea,
El Ecuador no va a tener el nivel de inversión de Perú en un año, lo tendrá en 3 o 4 años. Pero mientras tú vas abriendo este canal, esta llave de inversión, por el otro lado tú ya vas generando empleo. Y esta gente que está necesitada va a poder conseguir un empleo. Por eso decimos que esa ayuda es temporal y tiene que ser temporal, porque no queremos bonos de por vida, no queremos asistencialismo de por vida. Y ese es el shock de consumo, mientras por el otro lado tiene el shock de inversión. Ahora, no solamente inversión de otros países hacia el Ecuador, sino de organismos multilaterales también. Vamos a tener que endeudarnos, vamos a tener que endeudarnos, sin duda. Pero la gran diferencia entre la deuda que vamos a usar ahora con la deuda pasada es que esta deuda primero no va a pagar gasto corriente ni tampoco va a pagar los intereses de la deuda pasada. Esta deuda tiene que irse al incentivo productivo, que es lo lógico, y en cosas muy puntuales, y sobre todo que den resultados inmediatos. Eso es lo que se busca, Yohei. Ahora, la propuesta de Guillermo Lazo también desde el 24 de mayo que se posiciona es liberemos el entorno económico, más libertad económica. Eso es claro. Menos trámites, menos impuestos o un solo impuesto, pago de impuestos de manera fácil, trámites en línea y una cantidad de propuestas que te digo se pueden hacer y se lo pueden hacer desde el primer día y por decreto, por decisión del Ejecutivo. Entonces, a eso apuntamos, a eso apunta Guillermo Lazo. ¿Usted nos podría comentar sobre ese programa de vacunación acelerado? Sí, a ver, el programa o la propuesta de Guillermo Lazo son 9 millones de ecuatorianos vacunados en los 100 primeros días de gobierno. Este es la propuesta principal de él, la más urgente, porque además, si tú vacunas a tu población, puedes reactivar la economía más rápido, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? El plan es que nosotros tenemos 3.000 centros de salud en el país, de distintas categorías, desde hospitales hasta subcentros pequeños de salud, dependiendo de dónde se ubique, ¿verdad? La intención es vacunar a 43 personas diarias por cada subcentro o centro de salud, lo cual te llevaría a vacunar a 9 millones de personas en los 100 primeros días. La logística está, no le vemos mayor problema a esa logística. El problema más grande o el reto más grande está en traer las vacunas a Ecuador. Ahora, para esto, Guillermo Lazo, al siguiente día de su elección, pues ya viajó a Colombia. Durante la segunda vuelta de su campaña, el vicepresidente Alfredo Borrero, que es doctor, se fue a Estados Unidos, a Chile, a Panamá, a Estados Unidos, ya dije, para ver cómo funciona el sistema de vacunación, importarlo, y ahora lo que están haciendo es asegurando esas dosis, esas 9 millones de vacunas. Entonces, es el reto más grande que tenemos en los siguientes días. Nosotros estamos viendo con bastante agrado ese ingreso a la Alianza del Pacífico, estado, por un lado, trabado por ese impedimento de su momento del Ecuador para, por un lado, acordar controversias con inversiones para que no sean arbitrarias y por otro, esa restricción que se tuvo. Sí, a ver, de hecho nosotros ya estamos sacando una iniciativa que se llama Jóvenes por la Alianza del Pacífico, porque si es que hay un grupo beneficiado con la Alianza del Pacífico son los jóvenes. Entonces queremos promover la Alianza del Pacífico. El estado actual del Ecuador es el que tú mencionas, Yohei. Ya te digo, tú estás más enterado del Ecuador que yo. Eh, México es el último impedimento que tenemos por el tema del arbitraje. Pero acá yo creo que recae algo más de peso. Aquí hay algo más de peso y es el presidente de México. Yo no sé qué tan buena relación se pueda tener con él y Guillermo Lazo por temas ideológicos. Yo quisiera pensar de que va a ser un tema muy neutral, de que esto se lo va a poder resolver en los siguientes meses. Ya hemos dado muestras de aquello. Hemos firmado el convenio con la Unión Europea, hemos firmado algunos tratados adicionales y la intención
firme y formal del Ecuador es entrar a la Alianza del Pacífico. Y yo creo que tanto Colombia, Perú y Chile están abiertos a eso. El momento en que resolvamos este impedimento con México, vamos a estar adentro. Y es lo que más queremos, créeme. Desde hace varios años estamos buscando eso y ya es hora. Muchos de los foros liberales de ciudades como Tumbes, Trujillo y Cusco nos pidieron con especial énfasis que usted nos comente a grandes rasgos su permanencia en el Instituto Mises y por otro lo que implica, creo, porque nosotros sabemos que es una organización política que viene trabajando de forma constante, concatenada, con una clara planificación y una estructura nacional importantísima. Sí, a ver, dividamos los temas. Vamos por lo último, por creo. Eh, nosotros, y particularmente yo, cuando digo nosotros, hablo de un grupo de liberales acá en la ciudad de Quito que empezamos a estudiar las ideas desde hace 6, 7 años. Creemos que la política es fundamental. No es para todos, no a todos les gusta, no todos tienen por qué ser políticos, pero jugar, entrar en política es necesario. No importa el rol que tú cumplas, si quieres ser candidato, si quieres ser asesor, si quieres ser parte de la estructura, pero hazlo. Las ideas liberales creo que son las correctas. Nosotros las defendemos, pero no basta con gritarle al mundo que la libertad es la solución, sino que tienes que ir a pelear por la libertad en el campo. Y ese campo, quieran o no, es la política. Y hay que ser constantes en eso. Ese es un mea culpa que tenemos que hacer, Yohei, que los liberales no han pasado a la política en suficiente cantidad. ¿Ya? Acá, y con esto voy a unir la otra parte que preguntaron. Y eso pasa muchas veces porque los liberales decimos, es que no hay un partido que me represente. Eh, y obviamente no va a haber un partido que acoja la acción humana de Mises como el decálogo y sus principios. No va a existir. Habrán diferencias, pero lo interesante es que tú veas de toda la lista de partidos que hay, con cuál te sientes más identificado y te metas a la política. Eso fue mi caso con Creo. Tú revisas los principios de Creo, son muy liberales, hay dos que tres que dices, bueno, ya los puedo discutir, pero aquí tiene que ser, no hay otro. Por eso yo siempre he dicho, si yo no soy partidario de Creo, yo no podría ser político en otro partido, pues no me representa. Entonces Creo, además, es una de las estructuras más grandes a nivel nacional, es el único partido de oposición que existió desde 2013 al día de hoy. Uh, Tiene figuras muy relevantes y lo que me gusta es que en este último tiempo hemos incluido a bastantes perfiles liberales, jóvenes. Entonces yo creo que la camada nueva política del Ecuador, gran parte va a salir de ahí. Espero que hagan las cosas bien. ¿Y por qué lo vinculo a lo otro? Porque cuando decimos que no hay un partido que nos represente totalmente, es porque, claro, no salimos de la teoría, o más bien nos quedamos en la teoría y nos salimos de la práctica. Pero esta teoría liberal, el leer los libros, el estar vinculado a seminarios como Mises, como el Cato, como hay tantos, hay tantos, es necesario también. Entonces, el proceso que yo seguí, creo yo que yo lo puedo recomendar. Es decir, fórmate, ten las ideas totalmente claras y después pasa a política. Por eso, cuando veo a alguien de 18 años haciendo política, me cuesta un poco porque yo no sé si ese chico tiene las ideas totalmente claras. Yo no sé si él sabe qué quiere defender. Los procesos de formación liberales han sido una de las mejores cosas que yo he vivido. En Mises, en el Cato, en IPL, he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Haití, a República Dominicana, a Bolivia, a Perú. Eh, Compañeras mías, cofundadoras del Libro Razón, han ido a Dinamarca, a Suecia, a Alemania, a Chile, a Argentina. Entonces, claro, esas experiencias no se pueden, no se les puede poner un precio.
y están al alcance de todos, de todos. Es cuestión de entrar al formulario, registrarse y mandarlo. Su labor, con libre razón, ha traspasado las fronteras de Ecuador y ha llegado a oídos de Perú y hasta uno ha llegado a enterarse de primera mano, de manera muy grata, del hermano país de Bolivia. Sí, es que afortunadamente nuestro nacimiento tuvo el apoyo muy grande de IPL, de la institución peruana. O sea, sin ellos eh, no podríamos ser. Yesenia nos echó una mano brutal, Diego también, y siempre estamos agradecidos. Entonces, tenemos un vínculo muy fuerte con varias organizaciones, en Venezuela también con 20, con CEDICE, en Argentina también, en Chile con algunas. Entonces, afortunadamente, yo creo que nos ha ido bien. Nos puede ir mejor, eh, pero en estos 4 años que hemos funcionado a ritmo constante, nos han demostrado que sí podemos hacer las cosas bien en el ámbito liberal. Y ahora Libre Razón tiene aproximadamente 25 chicos voluntarios, entre practicantes, colaboradores, tiene un consejo consultivo y este año ha sido el año en el que más hemos crecido o vamos a crecer, pese a la pandemia y pese a todo, pues nos hemos lanzado de una vez por todas a apuntar lo más alto posible. Así que si todo sale bien y Dios lo quiere, quizás escuchen un poco más de nosotros. Y acá una cuña publicitaria. Yo creo que uno de los programas por la que nos hicimos conocidos fue nuestro Bootcamp Político. Es un programa de formación para jóvenes políticos, no importa de qué partido, no importa de qué ciudad, ¿no? Donde durante un mes y medio les capacitamos con expositores amigos de Ecuador, de la región. Hemos tenido capacitadores de Hungría, de Alemania, de Estados Unidos y de toda la región. Y hemos tenido participantes de 16 países de Latinoamérica. Hoy, para esta edición, la tercera edición, tenemos un inscrito en Australia. Así que vamos bien. En la página web nuestra, que es liberrazon.org, pueden inscribirse. Tenemos 300 cupos, no hay que pagar absolutamente nada y ha funcionado bastante bien. Así que si les interesa, les dejo esa opción. Hay un espectro que se maneja entre quién es don Francisco Mendoza. Se habla, se comenta mucho. Usted, sé que a veces no es propio, ¿nos podría describir aspectos vitales de usted, su visión, todo al respecto? Complicado. No, pero realmente yo creo que algo que me puede escribir es justamente todo este camino que hemos pasado desde aproximadamente 2015, 2014 al día de hoy. Eh, Soy alguien convencido de las ideas de libertad. Me falta un montón por leer. No puedo decir que me he leído a todos porque es mentira. Me falta mucho por leer y aprender, pero los principios o los temas claves yo creo que están muy interiorizados. Um, y si hay algo por lo que estamos trabajando, o particularmente yo trabajo, son dos. La una es la parte política, eh, porque creo que podemos demostrar desde la libertad que las cosas se pueden hacer bien y sobre todo nadar contracorriente. Eh, en campaña política ya me di cuenta de que eh, la mentalidad de educación del ecuatoriano y creo que del latinoamericano está un poco inclinada hacia la izquierda. Pero también hay mucha gente que sin haber estudiado sabe que la propiedad privada, de que el emprendimiento, de que la libertad es el camino. Las ideas ya están en la calle. Entonces, una de mis intenciones es ir, terminar de convencer a la gente y sobre todo aprender de ellas. Y por el otro lado, por libre razón, mi trabajo particularmente es consolidar la organización para que toda la gente joven que trabaja hoy en día en libre razón, yo soy el más viejo, yo tengo 32, los chicos están entre 19 y 26 años, pues se puedan adueñar de ese espacio y quede consolidado y saquen más proyectos, saquen más ideas, exista más financiamiento. Uh,
Y ese ha sido nuestro rol. Nuestro rol, particularmente el mío en estos años, liderando un poco ambas cosas. Eso es lo que te puedo contar, Yohei, no sé si va por ahí. Nos ha llegado una pregunta de la señora Hilaria Biondi de Chiavela, si es que su persona nos pudiera tener esa gentileza de vislumbrar el panorama político desde los ojos de un análisis de manera sustancial. El panorama político del Ecuador. Peruano. Uy, el peruano. A ver, yo el otro día compartía justamente con unos amigos de Bolivia algunas preguntas y entre ellas la parte del Perú. A ver, yo creo que va a pasar lo mismo que en Ecuador. Yo creo que Keiko va a dar la vuelta al entorno electoral, va a ganar las elecciones si hace bien las cosas, porque yo creo que los peruanos sensatos, que son la mayoría, casi todos, se van a dar cuenta de que Castillo es improvisación, por no decir mucho más y por no sonar grosero, ¿sí? Yo vi el video de Castillo hablando de monopolios, hablando de economía y salí espantado. Salí con mucho miedo por Perú. Entonces, si es que prima la razón, es muy probable que Keiko dé la vuelta, pese a que la diferencia hoy en día son de 13 o 12 puntos. Eh, y después nos vamos a encontrar con un panorama similar al del Ecuador, en el que Keiko, si llega a la presidencia, pues va a tener un país con muchas visiones, con muchos, no intereses, pero con muchas propuestas. Y va a intentar, además de ejecutar su plan de gobierno, va a intentar unir a todos, o debería intentar unir a todos. Hay algo que me preocupa del Perú, más allá del tema de vacunación, la parte económica del Perú, y es que yo creo que Perú ya está en el punto de inflexión. Ustedes tienen inversión, tienen reservas, tienen un manejo económico responsable en la medida de lo posible. Entonces, lo que me preocupa o la pregunta que tengo es cuándo van a dar el siguiente salto, un pasito más. Ustedes tienen niveles de informalidad muy altos, mal llamada informalidad, nosotros también, pero ustedes ya tienen los medios para solucionarla. Entonces, lo que yo veo es que el siguiente presidente va a tener que lidiar con la parte de la pandemia y después ya llevar al Perú al siguiente nivel. Ustedes ya están listos para eso. Si es con Castillo, yo creo que no lo van a poder hacer. Si es con Keiko, lo van a poder hacer siempre y cuando las otras contrapartes, Hernando de Soto, el resto de candidatos y la sociedad civil se unan para sacar esa visión de Perú que ustedes quieren. Eh, y espero genuinamente y sinceramente que por el bien del Perú no gane Castillo. ¿Cuáles son sus proyectos más próximos, sus publicaciones, aquellas que usted ya ha sacado previamente, son las más notables? A ver, en este futuro, pues bueno, tenemos algunos proyectos en marcha, sobre todo con libre razón, en temas políticos. eh, Estamos pacientes, tranquilos, esperando que el gobierno haga bien las cosas. Pero en Libre Razón tenemos algunos proyectos en carpeta, uno ya aprobado y dos más por aprobarse, muy relacionados al tema político. Lo que buscamos en Libre Razón en este tiempo es que, como por ley, el 25% de candidatos tienen que ser jóvenes, creemos que para el 2023, elecciones municipales de acá, lleguen candidatos jóvenes liberales, preparados, capacitados y listos para ejercer su cargo. Eso es lo que buscamos y vamos a trabajar muy fuerte por eso en Libre Razón. Publicaciones, vamos a seguir con las del Think Tank, ustedes la pueden ver en nuestra página, tamaño del Estado, hay informes de democracia, hay varios informes que lo pueden chequear ahí sin ningún problema. Y estamos trabajando desde la semana pasada en una publicación de la Alianza del Pacífico también, justamente para darle más impulso.
Nos ha llegado un mensaje de Damián Choquehuanca Mamani, de la ciudad de Cusco, que nos pregunta qué redes sociales usted cuenta, tanto Twitter, Facebook, Instagram, si es que nos podría comentar. Claro que sí, todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todavía no la muevo mucho, pero en todas estoy como F Mendoza 2021. Sin ningún problema me pueden buscar, me agregan, siempre contesto los mensajes. Igual, si ustedes gustan, pueden buscar permítanme un segundo, Libre Razón S en Facebook o Instagram, Twitter también, eh, para que estén informados de todo lo que hacemos como think tank, así sin. Y también, si tienen preguntas o sugerencias o necesitan información sobre algo, totalmente abiertos a contestarles. Unas palabras finales a todo el pueblo peruano, desde Tumbes hasta Tacna, personas que ven con agrado ese gran triunfo de don Guillermo Lasso y cómo nosotros podemos tomar conciencia. Primero, saludar a todo el Perú. De hecho, tengo muy buenos amigos peruanos desde el 2015 que coincidimos en eventos. eh, Primero, felicitarles, porque el nivel intelectual, académico de la gente del Perú es muy alto. De hecho, nosotros cuando fuimos a algunos eventos donde habían expositores peruanos dijimos, ajá, no podemos quedarnos atrás. Así que gracias por ese incentivo también. Um, y ustedes tienen una cultura política, creo que más rica que el ecuatoriano. Los jóvenes peruanos están enterados, les gusta la política, opinan, que es lo importante. Um, y ahí tengo una sana envidia por ustedes, la verdad. Y Perú es hermoso, conocí Lima, un periodo de 4 días y espero volver y conocer otras partes del Perú. El mensaje final es que afortunadamente los candidatos que existan, no importa los nombres, la decisión está en la mano de cada uno de ustedes cuando van a votar. Sé que en el Perú el voto no es nulo, el voto contrario o el voto nulo como tal puede ser muy alto, pero si votamos nulo, pues nos anulamos a nosotros mismos. Y yo creo que Perú está ante una de las decisiones más importantes. Lo que yo decía acá en campaña y siempre a los jóvenes es, oigan, eh, un voto el día de mañana no significa que vas a tener un presidente por 4 años. Significa que tú estás decidiendo el paso a paso de tu país y donde tú vives por los siguientes 20 años. La decisión que tomen en la segunda vuelta no afecta únicamente al presidente de turno, afecta el futuro completo del Perú. Eso lo entendimos en el Ecuador. Por eso muchas personas contrarias a Guillermo Lasso o que no les gustaba, votaron por Guillermo Lasso, porque saben que es el paso inicial para construir otro país. Entonces, yo quisiera que los hermanos peruanos vean ese largo plazo, ese escenario completo y entiendan que el voto que ustedes van a tener en segunda vuelta no es solamente entre Keiko y Castillo, es por el Perú que ustedes sueñan para los siguientes 25 años. Y eso tienen que transmitirlo a todos los conocidos, familiares, amigos. Así se logra generar conciencia. Y la mejor de las suertes para todos. Del equipo de trabajo en la zona de la horta, de la producción, conducción, de todo el andamiaje, le agradecemos a su persona por esa gentileza, esa apertura, esa posibilidad de poder estar junto con ustedes. Gracias. A Tilio Hey, gracias a todos y ya nos volveremos a ver. Lo volveremos a ver.